voy a compartir mi pantalla. Bueno, si la memoria no me falla, la última diapositiva que vimos fue esta, ¿ok? En la cual explicábamos un poquito acerca de cómo los procesos de comunicación en nuestro cuerpo y con nuestras células son importantes para el funcionamiento de muchas cosas, ¿no? Aquí veíamos cómo nuestro cuerpo reaccionaba a una señal de peligro, en este caso una alarma contra incendios. Entonces nosotros mencionamos que la comunicación celular se puede clasificar en dos grandes grupos dependiendo del mecanismo que se utiliza para llevar a cabo esa comunicación. Por un lado estaba la comunicación nerviosa, por otro lado estaba la comunicación química. Mencionamos que la comunicación nerviosa pues estaba realizada por neuronas y dependía de una señal eléctrica que se conoce como el impulso nervioso, la cual es elaborada o realizada por medio de un mecanismo de transporte activo llamado la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Y esa bomba de sodio y potasio ya la hemos visto anteriormente. Y que la comunicación química, por el contrario, requería de la participación de dos componentes. Una molécula, ¿okay? Que es una sustancia química que puede ser de muchos tipos, y un receptor que se encontraba en la célula y el cual al entrar en contacto con esta molécula que transmite algún tipo de información, pues permitía una comunicación un poquito más a distancia, ¿no? Mencionábamos durante el ejemplo que, por ejemplo, la comunicación que se da entre los órganos de los sentidos, en este caso el oído, es un tipo de comunicación nerviosa, ¿no? Dependiente de neuronas. La comunicación que se da entre el cerebro y los músculos también es un tipo de comunicación nerviosa. Pero la comunicación que se da entre el cerebro y las glándulas adrenales depende de hormonas y por lo tanto es un tipo de comunicación química. Lo mismo pasa en el caso de las glándulas adrenales y su comunicación con el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el hígado y los músculos, ¿no? Que dependen de una hormona llamada la adrenalina y por lo tanto también es un tipo de comunicación química. Lo último que vimos, pues, es los mecanismos de la comunicación química. ¿Leyeron esto o ya no llegaron a leer esto? ¿No? Ok, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a buscar, no son muchos, así que el que tenga la cámara apagada. Cindy, ten la amabilidad de leer, por favor, lo que está en la pantalla. Mecanismos de la comunicación química. ¿Recuerdas que todas las células tienen una envoltura externa que las protege y delimita? Esta envoltura es la membrana celular y en su estructura están contenidos tipos diversos de proteínas. Estas proteínas actúan como receptores de información entre otras células y ellas mismas, como especie de sensores. Las proteínas de la membrana pueden reconocer ciertos tipos de células con las que pueden tener algún tipo de relación. Ok, pues básicamente lo que tenemos que recordar es que el lugar de la célula donde sucede todo este show de la comunicación celular es su membrana. Okay, nosotros ya habíamos visto ya hace mucho tiempo en Biología 1, Bloque 1 y parte del Bloque 2, que existe un organelo de la célula llamado la membrana celular. Mencionábamos que era una doble bicapa de fosfolípidos y que seguía el modelo del mosaico fluido y otras cosas, ¿no? Esta membrana, que aquí la veremos ilustrada, cumplía la función de delimitar a la célula, ¿okay? Marcando un espacio que era adentro de la célula y un espacio que era afuera de la célula, ¿no? Aquí por eso en el ejemplo vemos que la parte interior de la célula pues, se ilustra en verde y el exterior en color claro. ¿Okay? Y también comentábamos pues, que en la célula, en la membrana, existen una serie de proteínas que tienen muchísimas funciones, canales iónicos y resulta que también receptores. Entonces, es a través de esta membrana celular que tiene lugar la comunicación. ¿Okay? Todo lo que tenga que ver con comunicación está sucediendo a nivel de esta membrana. ¿Okay? Y aquí vemos cómo diferentes proteínas distintas que se encuentran en la membrana con distintas formas y distintas funciones pueden actuar como receptores. ¿Okay? Eric, ten la amabilidad de leer lo que está en pantalla, por favor. No te comas tus audífonos.
Tipos de receptores celulares. Como debes imaginar, las células de nuestro cuerpo necesitan estar en constante comunicación para que todo nuestro organismo se encuentre funcionando a la perfección. Y para ello es necesario que las células emitan ciertas señales que puedan ser captadas por medio de receptores específicos, para que no se desencadene una respuesta biológica deseada. A las moléculas transmisoras de señales se les han denominado ligandos y se pueden secretar al líquido extracelular o expresarse en la superficie de una célula. Los ligandos se pueden unir a ciertos receptores que se encuentran en la superficie de otra célula o dentro de la misma célula. Muy bien, palabra para que apunten en sus libretas, la subrayen en rojo y la encierren en un círculo, ¿ok? Y luego la vuelvan a escribir 10 veces más. Les voy a marcar casi planas de esto. Ligando, ¿ok? Esta palabrita se utiliza en biología y en bioquímica para referirse a cualquier sustancia química que, al entrar en contacto con el receptor de la membrana de una célula, puede transmitir algún tipo de mensaje o de información de naturaleza biológica, ¿ok? Como una instrucción o algo parecido. Entonces, esa es la palabra, ligando. Ligando es la palabra que describe a cualquiera de todos estos, ya sean hormonas, neurotransmisores, proteínas plasmáticas, las que sean. ¿Ok? Si regresamos al ejemplo que estábamos viendo al principio de la presentación, cuando estábamos con la imagen, ¿ok? La adrenalina que produce las glándulas adrenales y que se comunican a diferentes sistemas del cuerpo para garantizar energía para los músculos, es un ligando. ¿Ok? La hormona adrenocorticotrópica o hormona estimulante de la corteza adrenal también es un ligando, ¿no? Entonces, hormonas como la insulina, el glucagón, los estrógenos y la testosterona también son ligandos, todos son ligandos. ¿Ok? Entonces, ya vamos a empezar a utilizar ese término. No se confundan cuando estemos hablando de los ligandos más adelante. ¿Ok? A ver, Citlali, por favor, lee lo que está en pantalla. Por lo general, los receptores celulares son proteínas que se encuentran ancladas a las membranas, sean estas plasmáticas, nucleares, mitocondriales o de algún otro tipo. Los receptores tienen dos funciones esenciales que son reconocer al ligando y al propagar el mensaje o señal deseada. Por lo tanto, los receptores tendrán dos sitios, uno que será el sitio de unión al ligando y el otro que será el sitio efector que se desencadenará las señales al interior de la célula. El sitio de unión al ligando puede ser muy específico o poco específico, ya que hay ocasiones que un solo tipo de ligando se unirá a un solo tipo de receptor, y hay veces que habrá varios ligandos para un solo tipo de receptor. En este último caso, de todos los ligandos posibles para un receptor, habrá uno que tendrá mayor preferencia que otro. Esto es análogo a lo que Análogo, ve el acento. análogo a lo que sucede con una cerradura y su llave, pues hay tantas llaves posibles como cerraduras existan y no todas las llaves abrirán la misma cerradura. En este mismo sentido, ¿te habrás encontrado alguna vez que diferentes llaves pueden abrir la misma cerradura sin la necesidad de que sean exactamente iguales? Ok, muy bien, gracias. Este ejemplo de las llaves, ¿no? Es como la puerta del baño que se abre con cualquier llave que tú le metas, ¿no? Pues bueno, esta explicación se entiende mejor con una imagen. Aquí tenemos una imagen donde nos resume de manera general toda la estructura de la membrana celular y todo eso de los receptores y los ligandos, ¿no? Aquí vemos marcada en azul con verde la membrana celular, ¿ok? Esta es la membrana citoplasmática. El interior marcado en verde, pues es el interior de la célula, ¿no? Y el exterior, más allá de la membrana, pues esa es la parte externa de la célula, ¿no? Marcado en un color claro. Aquí vemos en la membrana celular, así como que incrustados, diferentes tipos de proteínas, ¿no? Estas proteínas actúan como receptores. Y por afuera, pues vemos diferentes tipos de moléculas, ¿no? Que pueden ser proteínas o lípidos, los cuales son los ligandos. ¿Ok? Observamos
que la forma y el diseño del receptor se corresponde con el ligando. Puede haber casos en los cuales un receptor y un ligando solamente pueden reaccionar entre ellos mismos, ¿ok? Son muy específicos, de tal forma que el receptor no va a aceptar más que este ligando específico, y este ligando no se va a unir a ningún receptor que no sea este específico también, ¿ok? También existen casos en los que los ligandos pues se pueden unir a diferentes tipos de receptores, todos los cuales hasta cierto punto son compatibles, ¿no? O receptores que pueden aceptar diferentes tipos de ligandos, ¿no? Hay bastante diversificación y bastante versatilidad en todo este proceso. Pero también hay que entender que en un receptor celular hay dos partes y cada parte cumple una función. Y es que el receptor, por un lado, tiene que recibir al ligando. ¿Dónde lo va a recibir? En esta parte, que es la parte externa. Que se puede decir que es la parte del receptor que apunta hacia afuera de la célula. Y esta parte va a reconocer al ligando, ¿okay? Y en un momento dado va a interpretar el mensaje que transmite este ligando, ¿ok? Esta es la parte receptora. En la parte interna de la célula emerge la segunda parte de nuestro receptor. Esta segunda parte recibe el nombre de efectora, ¿ok? Y es la que se va a encargar de darle a la célula las instrucciones que transmitía el ligando, ¿ok? Vemos que entonces que el ligando no va a entrar a la célula, solo el mensaje va a ser transmitido a la célula a través de esta parte efectora, ¿no? De esta manera, pues el receptor puede cumplir sus dos funciones. Recibir al ligando, interpretar el mensaje, y ahora sí que cada receptor le da el significado que quiere a los mensajes de los ligandos, ¿ok? Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Y finalmente transmitir ese mensaje a nuestra célula, ¿no? Que entonces va a poder realizar las instrucciones o tomar una acción dependiendo del mensaje que es transmitido. Pero vamos a ver esto en nuestro ejemplo de comunicación que teníamos al principio, ¿no? Regresamos a esta misma imagen. Observemos lo que pasa con la glándula suprarrenal o adrenal, ¿ok? Esta glándula adrenal va a producir una hormona. Esta hormona se llama adrenalina y es un ligando. Ahora, esta hormona va a viajar a diferentes partes del cuerpo, ya lo hemos visto. Viaja al corazón, ¿no? Al sistema cardiovascular, viaja al sistema respiratorio, pero también al hígado y al sistema musculoesquelético. Y como observamos que a pesar de que el ligando es el mismo, sigue siendo adrenalina, el significado que tiene para las distintas partes del cuerpo no es el mismo. Por ejemplo, en el caso del sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, el significado de la adrenalina cuando es recibido por esas células significa aceleración, ¿ok? La tasa de funcionamiento de los músculos, tanto del corazón como del diafragma del sistema respiratorio, aumenta, incrementando el ritmo cardíaco, incrementando la tasa respiratoria, incrementando la presión arterial, todo esto para garantizar la producción de oxígeno necesaria para la respiración celular. Pero luego vemos que al hígado, cuando recibe esta misma adrenalina, significa otra cosa completamente distinta. ¿Okay? En este caso, para el hígado, la adrenalina significa que tiene que ponerse a producir glucosa. ¿Okay? Las células de ahí reciben esta adrenalina y empiezan a realizar un proceso de glucólisis, ¿okay? A convertir el glucógeno en glucosa para enviárselo también a los músculos y que puedan, junto con el oxígeno del sistema cardiorrespiratorio, ¿okay? Producir toda su energía a través de la respiración celular. Y vemos que para los músculos la adrenalina significa todavía otra cosa distinta, ¿ok? En este caso, pues los músculos tienen una pequeña reserva de energía lista para usar y la adrenalina lo que le indica a los músculos es que usen esas reservas, ¿ok? Le dice, gástate todas tus reservas en lo que llega la energía del resto del cuerpo para que puedas continuar tu trabajo, ¿no? Entonces vemos cómo el mismo ligando en distintos receptores significa cosas completamente distintas, ¿no? Y existe el caso contrario. Entonces, esto nos habla mucho de la versatilidad
y de lo que es la variedad de todo el proceso de comunicación celular. ¿Estamos entendiendo hasta aquí el proceso de comunicación celular? Realmente es un proceso simple, ¿ok? Cuando quitas toda esa complejidad de las moléculas, simplemente es entender la forma en la que se comunican las células. Ahora, vamos a pasar a la tarea que hicieron ustedes. Según la distancia que existe entre el origen del ligando y la célula receptora, la comunicación química se puede clasificar en 4 tipos distintos, de los cuales ustedes ya investigaron ejemplos. Tenemos la comunicación autócrina, yuxtácrina, parácrina y endócrina. ¿Okay? Vamos a empezar por la autócrina. La comunicación autócrina recibe ese nombre porque la misma célula que produce el ligando va a ser estimulada por él. ¿Okay? Ahora sí que ella solita la toca y la canta, ¿no? Vemos cómo la célula produce su ligando, puede ser una hormona o cualquier otro tipo, lo libera al exterior y luego el mismo ligando regresa y se vuelve a unir a la misma célula, generando un proceso de retroalimentación y de autoestimulación o de autoinhibición, dependiendo del ligando y de la célula. ¿Okay? El ejemplo que pone aquí en la diapositiva, pues nos habla de que las células inmunes realizan este proceso, ¿no? A través de las interleucinas, que son unas proteínas, las cuales tienen como finalidad, pues, permitir que el sistema inmune funcione de manera bastante independiente, sin necesidad de recibir una señal de otro lado. ¿Okay? ¿Alguno de ustedes investigó algún ejemplo distinto? Más bien quiero escuchar sus ejemplos que investigaron. Maestro, ya sí. Yo tengo ese ejemplo. Ya agarré información. Se me hizo fácil entenderlo con los dibujos. Está bien, compártelo. Puedes incluso mostrarlo en la pantalla. Voy a dejar de compartir la presentación para que puedas mostrar tu trabajo. Ok. ¿Y qué dice el ejemplo? ¿Tienes apagada tu audio? Este tipo Sí, de... perdón. Dale chance a Cindy y ahorita sigues tú. Tranquila. Un ejemplo de este tipo de comunicación lo proporcionan las células del sistema inmune, que secretan sustancias llamadas interleucinas. Tienes el mismo ejemplo que tengo en la presentación. Sí, pero escribí mal y lo puse encima, ya no lo entiendo. Que pueden actuar sobre la misma célula que la secretó. Y igual me salía eso del ligando que usted decía, que son estas bolitas rojas. Muy bien, excelente. En el receptor, que son, que parece estos que parecen I. Sí. Ok, Citlali, adelante. Tengo lo mismo, de ahí saqué creo que todos los ejemplos. Creo que todos nosotros investigamos de la misma página. Pues está bien, no tiene nada de malo. Qué bueno ver que están entrando a las mismas páginas que uso yo para preparar mis diapositivas. Son páginas universitarias, ¿no? ¿Alguien investigó algún ejemplo distinto? No, fue lo primero que le salió, ¿verdad? Ok, no pasa nada. Eric tiene cara de que no hizo su tarea, pero bueno. Sí la hice. Está bien. No estoy dudando de ti. Luego tenemos la comunicación yuxtácrina. ¿Ok? La comunicación yuxtácrina recibe este nombre debido a que tiene que haber un contacto entre las células. De hecho, un nombre alternativo para este tipo de comunicación es la comunicación por contacto directo, ¿no? O la comunicación por cercanía. ¿Okay? La característica de este tipo de comunicación es que los ligandos no se liberan al exterior de la célula, como en el caso anterior y los siguientes ejemplos, ¿no? No viajan estos ligandos y se transportan hasta la célula que los tiene que recibir, sino que se mantienen unidos a la célula. De hecho, son parte de la membrana de esta célula. Por lo cual, para que se haga la comunicación, lo que tiene que suceder es que las dos células, la que tiene el ligando y la que tiene el receptor, tienen que acercarse y físicamente hacer contacto, ¿ok? De tal manera Maestro, que... ¿Sí? Me están hablando, ahorita regreso. Voy a apagar un momento mi cámara. Ok.
Este tipo de comunicación pues no tiene ejemplo en la presentación, así que me gustaría ver cuál investigaron ustedes, el ejemplo, ¿ok? Yo solo le puse ocurre por contacto con otras células. Sí, claro, pero ¿y el ejemplo? Acuérdate que lo que había que investigar no era la definición, había que buscar un ejemplo. Y ya bueno, no, Es está bien. diferente. Sí, es diferente, es diferente. Joana, ¿tú investigaste un ejemplo de esto? Sí, no, o sea, lo mismo que Citlali, ¿dónde está? Ahí está esa cosita. ¿Será que se pusieron de acuerdo? No. No, está bien, no importa. Bueno, como veo que no completaron todo su tarea, ok, ya me voy a quitar con ustedes después en el Classroom cuando les califique la tarea. Yo les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de comunicación yuxtacrina sucede con las células que se encargan de la coagulación sanguínea, ok. Ya sabemos que cuando sufrimos una herida, pues sangramos, y para evitar que nos desangremos nuestro cuerpo y para facilitar la reparación también, ¿no? Nuestro cuerpo produce un coágulo que temporalmente pues tapona la herida y evita la pérdida de sangre y permite la reparación de los tejidos que se dañaron, ¿ok? Eh, esta coagulación es realizada por unas células llamadas los trombocitos y por unas proteínas llamadas los fibroblastos. Existe una comunicación yuxtácrina aquí. ¿Por qué? Porque estas células y estos fibroblastos se unen a otras células cercanas que pueden ser de muchos tipos, ¿no? O sea, células rojas, células blancas, restos celulares incluso del alrededor de la herida, ¿no? Células de la piel tal vez, y se las utilizan para formar el tapón, ¿okay? Y esto se logra a través de un proceso de comunicación yuxtacrina, ¿okay? Luego tenemos la comunicación parácrina. La comunicación parácrina, pues es un tipo de comunicación muy socorrido, en el cual, pues, los ligandos son liberados al exterior de la célula y viajan una pequeña distancia hasta llegar a la célula receptora. ¿Okay? Esta comunicación parácrina, pues, se le conoce también como comunicación de corto alcance y, pues, únicamente funciona con las células que se encuentran alrededor de la célula que produce originalmente el ligando, ya que se transporta el ligando a través del tejido o del líquido intersticial. Recordemos, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que nuestros tejidos están formados por células, pero entre estas células existen espacios, solo que estos espacios no están vacíos, están, por decirlo de alguna manera, rellenos de un líquido, ¿okay? Que está formado por agua principalmente, pero también por sales, azúcares y otras cosas, que se conoce como el tejido, perdón, como el líquido intersticial, ¿okay? O intercelular, que tiene la función de mantener la isotonía, entre otras cosas. Entonces, estas sustancias, estos ligandos, utilizan ese líquido para difundirse, ¿okay? El ejemplo de la presentación nos habla, pues, de la histamina, ¿no? Que ayuda a hacer las reacciones inflamatorias del sistema inmune y facilita la acción de las células del sistema inmune también en una zona donde pues pudiera haber algún riesgo de infección, como en una herida. ¿Investigaron algún ejemplo distinto o este es el que pusieron? Ya se puse. Ok, no Me pasa nada. salió así, acción de la insulina. Ok, platícanos un poco de eso. Solo dice, así me sale así, acción de la insulina producida por las células B de los islotes de Langerhans en las células de, Langerhans, o sea, y como una A rara, de las mismas islotes, células de los alfa, mismos... sí. Está bien, nada más que aquí el asunto es que la insulina es un ejemplo del siguiente tipo, ¿ok? Pero, pues bueno, al menos lo investigaste, ¿no? El último tipo de comunicación, pues, es la comunicación endocrina. La comunicación endocrina sucede cuando la célula que va a producir el ligando y la célula que lo va a recibir están tan lejos una de la otra en el cuerpo, pues que tienen que viajar el ligando a través de la sangre, ¿ok? Las células que producen este tipo de sustancias generalmente son hormonas, por cierto,
se conocen como células endócrinas, ¿no? Y hay de muchos tipos. ¿Ok? Entonces la célula produce el ligando, lo libera a la sangre y a través de la sangre llega a diferentes lugares. El ejemplo que vimos con la adrenalina, por ejemplo, de la glándula adrenal, es una hormona endócrina y la glándula adrenal es una glándula endócrina. ¿Okay? Pero existen muchos otros ejemplos, ¿no? Aquí en la diapositiva pues nos habla de las hormonas sexuales, ¿no? Como los estradioles, otros como los estrógenos, la progesterona, también, ¿no? Son hormonas que viajan a través de la sangre, la testosterona también, la insulina, el glucagón, la hormona antidiurética y un montón. ¿Ok? Pero ya entraremos a eso con un poquito más de profundidad durante el bloque 2 cuando hablemos del sistema endocrino. Ahora, nos estamos quedando ya sin tiempo. Sí, ya queda poquito tiempo. Entonces, vamos a darle una pausa aquí a la presentación. Déjenme checar bien la hora. Sí. Y nos volvemos a ver aquí a las 6:45. ¿Ok? Entonces, nos vemos en 5 minutos. No se me vayan a escapar.